Buen día a todos. En nombre del Comité Científico de FLASOC, les saludo. Yo soy el doctor Carlos Vera Salerno. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar donde tocaremos el tema gestión de la sangre en obstetricia, buscando reducir justamente la mortalidad materna en nuestro continente. Presentaré a nuestro moderador con un extenso currículum, el doctor Juan Andrés Pérez Wolf, especialista en obstetricia y perinatología y terapia y cirugía fetal, creador del programa universitario del posgrado de perinatología de la UCB, past president de ABUM, vicepresidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Venezuela, director ALSO Venezuela y Medicina Fetal también, y coordinador del Comité de Salud Materna de FLASOC. Dejo en manos del doctor Juan Andrés la coordinación de este webinar. Doctor Juan Andrés, Muy buenos adelante. días a todos. Bienvenidos a este webinar. Quiero iniciar, en primer lugar, dándole las gracias al Comité Científico y a la Junta Directiva de FLASOC por permitirnos la mañana de hoy participar en esta actividad. Esto es parte del esfuerzo de este Comité de Mortalidad Materna de FLASOC. Ahí varios de ustedes conocen a los integrantes, parte del equipo de Latinoamérica. Hemos preparado este webinar de gestión de sangre en obstetricia, conocido en inglés con las siglas de PBM, y nos acompañan tres panelistas expertos con gran experiencia en el área. Quiero presentar inicialmente a el doctor Mauro Vasco, el doctor Mauricio Vasco, gran amigo de Latinoamérica y de Venezuela, además de ser el coordinador del Comité de Anestesia Obstétrica de la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesia. El doctor Mauro Vasco, además, por supuesto, es anestesiólogo, intensivista, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES en Medellín, miembro honorario de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia FECOLSOC, ampliamente en todos los programas de disminución de mortalidad materna en Latinoamérica y especialmente en Venezuela. A continuación, otro buen amigo es el doctor José Ozanam, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia en la Universidad Federal de Minas Gerais, con una gran y amplia experiencia docente en Brasil y en toda Latinoamérica. Ha trabajado de la mano de Mauro Vasco y del equipo de FLASOC en los programas de disminución de mortalidad materna. Y por último, de República Dominicana, nos acompaña el doctor César López, que en este momento se desempeña como secretario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, ginecólogo obstetra, especialista en alto riesgo, y que nos va a ayudar a descifrar y a poner esta ficha que falta en el rompecabezas de la disminución de la mortalidad materna. Para no seguir adelante, vamos a plantearnos 4 objetivos. El primero, vamos a tratar a detectar y tratar la anemia de manera eficiente antes del parto. Vamos a conocer el manejo de los fluidos, hemocomponentes, hemoderivados de manera racional durante una hemorragia obstétrica. Vamos a diagnosticar y tratar la anemia en el posparto y por supuesto, esto se lleva los 3 pilares fundamentales de los que vamos a hablar a continuación, pero vamos a hablar de un cuarto pilar que es la tromboprofilaxis. En este sentido, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia ha hecho un gran esfuerzo en pro de la disminución de la mortalidad materna, y quiero comenzar dejando a mi buen amigo César López, que nos va a hablar de qué actividades ha hecho FLASOC en este sentido, qué tenemos, qué documentos tenemos para contribuir en este sentido de la gestión de sangre en obstetricia. Gracias, César. Bienvenido, César. Bienvenido, Mauro. Bienvenido, José Ozanam. Y espero a todos los asistentes, ya cercano a más de 400 asistentes, que disfruten este webinar que con toda seguridad va a ser
de mucho provecho para todos. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Gracias a todos los amigos de Latinoamérica y del mundo que están conectados con nosotros en este momento. Hablar de una realidad es parte de las funciones que me toca como Federación Latinoamericana de Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y propiciar cambios es parte importante. Nuestra realidad fundamental es que tenemos en nuestros países anemia, la desnutrición y pobre cultura de prevención. Son tema común en toda nuestra América Latina. ¿Cómo lo estamos afrontando? ¿Qué estamos haciendo? Cada uno de nosotros de manera individual, cada una de nuestras sociedades de manera particular, y la Federación como gran ente regulador para superar esos retos en nuestros países. Es una gran cuestionante que quisiéramos con este webinar dar pautas para empezar a hacer o seguir haciendo lo correcto y cambiar lo que esté por cambiar. La anemia en la gestión representa en la gestación un factor de riesgo importante para la madre y para el hijo, por todas las implicaciones que sabemos que significa para una mujer gestante tener anemia. La disponibilidad de sangre de manera oportuna, otra gran problemática en toda nuestra América Latina. ¿Por qué? Porque está fundamentado en que tenemos una pobre cultura de donación de sangre. Eso asociado a una carencia en suplir demandas, y tenemos que andar correteando en nuestros hospitales para conseguir sangre cuando tenemos las emergencias. Es una de las cosas que tenemos que dar como prueba superada. La ausencia de banco de sangre en nuestras grandes maternidades es un problema común en nuestra América Latina y tenemos que empezar a dar respuesta. Medidas alternas para el manejo de la emergencia, como traje anti-shock, balón de Bacri y otras técnicas que vamos a ver, también no siempre están a la mano. Entonces son todas ellas cosas que cuando las sumamos aumentamos mortalidad materna. FLASOC, como institución rectora de la atención a la mujer latinoamericana, ha estado preocupado por el tema, y es por ello que en su boletín número 54 del mes de abril del año 2023 publica el Consenso Latinoamericano Gestión de Sangre de la Paciente en la Salud Femenina, y abarca este consenso todas las etapas de la vida de la mujer. Pero hoy en este webinar vamos a centrarnos en las obstétricas, en las que son las que más nos afectan en nuestro diario vivir. Gestión de sangre se define como un manejo de hemoderivados con un enfoque centrado en el paciente. Es un enfoque multidisciplinario, sistemático y basado en evidencias para mejorar los resultados mediante el manejo y conservación de la propia sangre, al mismo tiempo que promueve la seguridad y el empoderamiento del paciente. No se limita simplemente a la minimización de las transfusiones, sino que constituye un llamado de acción de nosotros, los que vemos las mujeres gestantes, para prevenir en ellas el déficit de hierro, que es la causa número 1 de anemia de nuestras mujeres en toda Latinoamérica, representando de un 20 a un 50%, igual que lo representa el 50% a nivel mundial la deficiencia de hierro. Entonces, ahí debemos centrarnos. ¿Cuáles son los objetivos? Crear conciencia entre los profesionales de la salud que tengan impacto negativo en la deficiencia de hierro, en el sangrado y la anemia. En las mujeres en edad reproductiva, básicamente, incluyendo embarazo y periodo posparto. Debemos entonces generar recomendaciones para alcanzar las metas globales de salud de la Organización Mundial de la Salud para la gestión de sangre del paciente, que están centradas en meta a 2025. Otro es definir las opciones de tratamiento de manera adecuada para la deficiencia de hierro y la anemia. ¿Cuál es el tratamiento correcto? Y referir de manera adecuada y oportuna a aquellos pacientes que no tengamos la posibilidad de manejarlo en nuestras instituciones. 3 pilares fundamentales. Primer pilar: detección, evaluación, diagnóstico del tipo de anemia, tratamiento correcto de la causa de anemia. Segundo pilar: identificación y tratamiento sistemático y oportuno de los factores de riesgo de hemorragia, disminuyendo al mínimo la pérdida de sangre.
Tercer factor, utilizar todas las medidas apropiadas para aprovechar y optimizar la tolerancia fisiológica de la paciente ante una anemia grave. Si vemos, todos estos pilares tienen puntos fundamentales, que son prevención, significa desde el inicio de la preconcepción, adecuadamente favorecer una nutrición adecuada a nuestros pacientes y una suplementación oportuna. Identificar cuál es el paciente que se me va a complicar es muy fácil si yo hago una calidad de atención alta con mis pacientes y hago una consulta prenatal crítica, donde ando viendo cuáles son las concesiones que tiene esa paciente y que pueden llevarme a una complicación. Y lo otro, finalmente, dar un manejo oportuno, que significa diagnostiqué temprano, actué temprano. En base a estos pilares, queridos amigos, estará centrado todo este webinar del día de hoy. Disfrútenlo y muchísimas gracias por mi participación. Gracias, César. Yo tengo, en relación a esos 4 pilares que acabas de nombrar, una primera pregunta, y es para Gabriel. Gabriel, ¿cuáles son las principales causas de anemia y cómo optimizamos esta paciente de riesgo? ¿Cuál es la realidad en Latinoamérica? Gracias, Gabriel. Hola Juan, gracias por su pregunta. Entonces ahora voy a hablar un poco de eso para todos, ¿ok? Voy a abrir la pantalla. ¿Se pueden ver mi pantalla ahora? Aún no, Gabriel. ¿Y ahora? Perfecto, listo. Perfecto. Muy bien. Como has dicho, mi nombre es Gabriel. Me gustaría agradecer la invitación por estar aquí hoy hablando de algo tan importante que es el manejo, el tratamiento, el diagnóstico, el manejo de la anemia durante el embarazo, el posparto y todo eso que envuelve las transfusiones de sangre. Entonces, me gustaría agradecer por participar de eso. No tengo ningún conflicto de interés para hablar. Me gustaría solamente reforzar los objetivos de esta charla, que es presentar la relevancia de la anemia en la mujer embarazada, presentar los criterios diagnósticos de la anemia, presentar los criterios de la deficiencia de hierro y presentar el manejo y tratamiento de la anemia. También voy a hablar de las principales causas que tenemos de anemia en el embarazo. ¿Sí? Entonces, en el mundo, como he dicho, la anemia es un problema mundial, especialmente la anemia ferropénica y la carencia de hierro, especialmente para nuestras mujeres. Y el embarazo es una condición susceptible, es una condición de riesgo para todo eso, por lo tanto tenemos que estar muy atentos para lo que tenemos con nuestras mujeres. ¿Sí? Un punto muy importante que me gustaría mostrar para ustedes son los datos de la América Latina y Caribe, que se puede ver que tenemos altas tasas de anemia en nuestras mujeres, en una forma general, las mujeres de 15 a 49 años, ¿sí? Y que tenemos algunos países que las tasas son muy altas. ¿Por qué estoy trayendo para ustedes las tasas de mujeres no embarazadas? Siendo que no es el principal tema del webinar, porque en la verdad muchas de nuestras mujeres ya empiezan el embarazo con anemia y o la deficiencia de hierro. Entonces tenemos que estar atentos a eso para hacer el manejo, el diagnóstico y el manejo adecuado de estas pacientes. Acá se puede ver la anemia en el embarazo en todo el mundo, ¿sí? Y se puede ver que la América Latina y el Caribe están en la fase de prevalencia mundial moderada, que tiene una tasa de 20 a 40%. Brasil, Chile está un poco mejor, pero creo que Brasil tenemos un subregistro y creo que estamos también en una tasa moderada de la anemia con nuestras embarazadas. Y el problema del embarazo es que esto trae un impacto para la madre, para el neonato. Para la madre aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad, incrementa el riesgo de choque hipovolémico cuando tiene una hemorragia obstétrica, la necesidad de transfusiones y va a también impactar y reducir su actividad física, su calidad de vida, va a tener impacto en su desempeño cognitivo e inmunológico. Para el neonato, es importante decir que está más relacionado la anemia en el embarazo, la deficiencia de hierro también, el nacimiento prematuro, el bajo peso al nacer, el aumento de la mortalidad perinatal y también tiene algunas otras complicaciones.
Bien, en este contexto, la gestión de sangre es muy importante para nosotros. Mejoramos los desenlaces, mejoramos nuestra gestión del sangre. Por lo eso, la gestión del sangre en la obstetricia está cada vez más presente en nuestros hospitales. ¿Y por qué hablar del sangre? Para la gestión del sangre, la embarazada, uno de los puntos la los dice que es la presencia de una mayor prevalencia de anemia, con todo tenemos otros como los cambios fisiológicos, los aumentos de la necesidad de hierro, el sangrado intraparto, y acá se puede ver con esta figura que tenemos necesidad de ferro, en que la necesidad de incremento de la hemoglobina materna muy mayor, en especial en el segundo y tercer trimestre. Pero tenemos que tomar cuenta de todo eso. Entonces, si tenemos muchas mujeres con anemia o deficiencia de hierro, tenemos que suplementar el hierro en el embarazo, ¿sí? Y mismo con las pacientes que tienen una ingesta adecuada de hierro, las cantidades no satisfacen las necesidades altas del embarazo de una forma general. Por otro lado, eso es una oportunidad, porque durante el embarazo tenemos la oportunidad de abordar la anemia y la deficiencia por varios meses. Bien, entonces en este escenario tenemos que hacer en todas las mujeres embarazadas una tamijase y suplementación rutinaria. Tenemos en Brasil, por ejemplo, estoy trazando aquí un flujograma de Febrasgo, que se dice que todas las mujeres embarazadas van a hacer hemograma, usualmente en cada trimestre, ¿sí? Y si tiene una hemoglobina bajo de 11, van a hacer el tratamiento, pero si tienen una hemoglobina acima, mayor que 11, van a hacer una profilaxia con 40 a 60 miligramos de ferro elemental, ¿sí? Que puede inicialmente ser dada en la forma o por la vía oral. Bien, pero un punto importante es establecer los conceptos. El punto número 1 que me gustaría hablar ahora de los conceptos de la anemia es sobre el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de anemia hoy es considerar una concentración de hemoglobina bajo 11 gramos por decilitro en el primer y tercer trimestre, ¿sí? Y considerar una hemoglobina bajo 10.5, una anemia en el segundo trimestre de embarazo. Si tenemos una paciente que tiene sus niveles de hemoglobina bajo de estos valores, esta paciente tiene, ¿sí?, una anemia. Y la anemia puede tener muchas causas, como preguntaba Juan. Tenemos las causas adquiridas y las causas hereditarias. Las causas adquiridas tenemos las anemias por deficiencia de hierro, deficiencia del ácido fólico, la vitamina B12, anemia por la hemorragia, entre otras. La anemia hereditaria se destaca las hemoglobinopatías. En Brasil, hacemos electroforesis de hemoglobinas de forma rutinaria en muchas de las ciudades, porque nosotros tenemos una alta tasa de pacientes que tienen anemia falciforme. Entonces, eso pasa con que nosotros hacemos casi que un tamizaje rutinario en nuestros pacientes en las ciudades que se puedan pagar el costo de eso. Pero cuando evaluamos la anemia, es bueno también evaluar el BCM, el HCM, los reticulócitos para ayudar en el diagnóstico, porque el tratamiento es basado en el diagnóstico. Pero la mayoría absoluta de los casos de anemias que tenemos son por deficiencia de hierro, entonces en eso que voy a hablar a partir de ahora. ¿Sí? Si por un lado tenemos el diagnóstico de anemia con los niveles de hemoglobina, ahora tenemos que establecer los criterios de diagnóstico de la deficiencia de hierro, ¿sí? Y para eso vamos a usar dos exámenes. El primero, la ferritina. Si la ferritina cuando está bajo de 30, tiene una sensibilidad para la deficiencia de hierro de 92% y 98% de especificidad. Pero cuando está bajo de 12, tenemos entonces quase que una confirmación, pero la sensibilidad es baja. Entonces, hoy usamos mucho el punto de corte de 30 para ferritina. Pero como la ferritina puede alimentar en la fase aguda en los procesos inflamatorios, hacemos también la saturación de transferrina para saber sobre la diagnóstico de la deficiencia de hierro, que cuando está bajo 20 o bajo, como algunos autores prefieren, 16%, es considerada una paciente también que confirma la deficiencia de hierro. ¿Sí? Bien, y si tenemos el diagnóstico de una paciente con anemia o una paciente con deficiencia de hierro en el embarazo, vamos entonces, ¿sí?, a hacer el tratamiento. Aquí está la guía del consenso latinoamericano que se define
que establece la definición para anemia por deficiencia de hierro, la deficiencia de hierro sin anemia. Se puede ver que la ferritina aumenta cuando tiene procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces la saturación transferrina es muy importante para eso. Bien, entonces tengo tratamiento. La primera pregunta es, ¿vamos a hacer una reposición, una suplementación de hierro vía oral o vía intravenosa? Entonces, en este caso, vamos a tener que la primera línea del tratamiento para la anemia leve y moderada hasta 9 gramos por decilitro, es el ferro vía oral, ¿sí? También esas mujeres, el tratamiento de elección, las mujeres sin enfermedad crónica, sin mala absorción y mujeres sin necesidad de reposición rápida, ¿sí? Entonces, las mujeres tienen el inicio del segundo trimestre, no es un problema, pero al final del tercer trimestre es un gran problema usar la vía oral. Pero también tenemos la cuestión de los efectos colaterales gastrointestinales. Pero cuando la paciente está con más de 14 semanas de embarazo, ¿sí? Y tiene una intolerancia, una falta de respuesta a la vía oral, podemos usar el hierro vía intravenosa. O en la que las pacientes que tienen necesidad de corrección o que tienen una hemoglobina bajo de 9, ¿sí? Especialmente en esas condiciones. También vamos a usar el hierro vía intravenoso cuando tenemos situaciones de mala absorción, enfermedad crónica, como por ejemplo la enfermedad celíaca. Y por lo tanto, tener las indicaciones del hierro vía intravenosa es importante para hacer el adecuado tratamiento de estas mujeres. Bien, si optamos por hacer el tratamiento con hierro oral, tenemos que conocer los tipos de sales de hierro que tienen. ¿Sí? Acá tenemos los tipos de sales de hierro que tenemos en Brasil. ¿Sí? Esa es una guía de 2023 de la Asociación Brasileña de Hematología, que está muy completa, es muy buena. ¿Sí? Y que ela traz los sales de hierro, las presentaciones que tenemos y la concentración de hierro que cada una de ellas sí tiene. Entonces, el sulfato de hierro, por ejemplo, tiene 20% de ferro elemental. Entonces, eso es importante. Y la dosis. Actualmente no hay un consenso muy claro, porque usualmente usamos dosis de 100 a 200 miligramos, 2 a 3 veces al día, esa es la dosis tradicional. Pero hoy que se ha oído mucho, se ha debatido mucho, es intentar una dosis alrededor de 100 miligramos de ferro elemental con una tomada al día. ¿Sí? En los estudios más recientes que están estudiando toda la dinámica del ferro con la hepcidina, todo ferroportina, están evaluando que parece que las dosis más bajas de 60 a 100 miligramos de ferro elemental con una tomada única al día o en días alternados tienen mejores resultados. Entonces, eso vamos a tener que ver en los estudios en los próximos años, pero es una tendencia a hacer una reposición con estas características. Bien, por otro lado, si tenemos mujeres que no tienen indicación para hierro oral o tienen indicaciones para el hierro intravenoso, como puede ver aquí, el embarazo después de 14 semanas con anemia grave, una intolerancia al hierro, necesidad de corrección rápida de las reservas de hierro, situaciones de malabsorción crónica, esta paciente puede usar el hierro vía intravenosa, ¿sí? Las contraindicaciones importantes saber también, que son estar en el primer trimestre, porque los estudios no son muy claros sobre la seguridad para eso, o no tenemos estudios suficientes. Las cuestiones también en una contraindicación de reacciones alérgicas o tener altos niveles de ferritina o una saturación de transferrina muy alta, o sea, la paciente tiene mucho hierro y no es necesario hacer más para ellas. Entonces, esas son contraindicaciones principales. Los principales tipos son hierro sacarato, hierro carboximaltosa y hierro isomaltosa. Sí, son los 3 tipos que tenemos y en la guía también de la FLASOG tiene todo eso descrito. ¿Sí? Una vez definido si vamos a hacer o no el hierro por vía intravenosa, el segundo punto para el hierro intravenoso es definir el cálculo de la dosis. Y para eso usamos una fórmula llamada fórmula de Genzoni. Con todo,
para los tipos de hierro, carboximaltose y hierro deritomaltose, lo que tenemos son cálculos simplificados en tablas que van a ayudar y mucho a definir la dosis de hierro para estas pacientes. En la forma de Ganzona se considera el déficit basado en el peso corporal pregestacional, ¿sí? La hemoglobina objetivo, la hemoglobina real que tiene ahora, multiplicado por 2.4, más las reservas de hierro que usualmente usamos 500 miligramos, ¿sí? Bien, en esas pacientes que tienen entonces recibido el hierro intravenoso, ¿cómo es el tratamiento? Allá, ¿cómo es el seguimiento de la paciente que ha recibido el hierro oral o intravenoso? Si recibe hierro oral, vía oral, tenemos que repetir el hemograma a las 4 semanas, ¿sí? Si tienes usado el hierro vía intravenosa, repetir el hemograma en 2 semanas. Y una respuesta adecuada es cuando tenemos un aumento de por lo menos 1 gramo por decilitro después de 4 semanas de estas pacientes. Una cosa muy importante que cuando estamos haciendo el seguimiento de las pacientes que han necesitado un tratamiento para hierro, para deficiencia de hierro, tenemos que entender que también es necesario hacer un periodo de suplementación de hierro para reponer el estoque de las pacientes de una forma general. Y esto va a necesitar 2 a 3 meses más de tratamiento para estas pacientes. Bien, no voy a entrar mucho en este tema porque Mauricio va a hablar muy bien de eso, que son las pacientes embarazadas, no son en el momento de hemorragia, que se tiene una anemia muy severa y que tiene, por ejemplo, un parto muy próximo. Esto es un flujograma de la Flasog también, que en casos seleccionados se puede optar por la transfusión en estas embarazadas antes del parto, ¿sí? Y tenemos también cosas que pueden ayudar. La Febrasgo, por ejemplo, tiene una app que va a ayudar a las personas a decir qué vas a hacer, se va a usar el hierro, se va a transfundir el hierro oral, el hierro vía intravenosa, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta. Para llegando en el punto final de esa charla inicial, me gustaría dejar los mensajes de anemia en el embarazo. La primera es importante hacer el TIME-HIGH, la prevención de anemia en todas las embarazadas, como también de la deficiencia del hierro. 2, el hemograma es el examen para hacer el diagnóstico de anemia. Y si tiene el diagnóstico de anemia, tiene que saber cuál tipo que es. La más común es la basada en la deficiencia de hierro. Y para hacer el diagnóstico de deficiencia de hierro, tenemos la ferritina bajo 30 nanogramas y la índice de saturación transferrina bajo 20 cuando no tenemos procesos inflamatorios, ¿sí? Y siempre lembrar que el tratamiento puede ser por vía oral, por vía intravenosa y que tenemos que hacer el seguimiento de estas embarazadas. Bien, Juan, yo creo que yo respondí su pregunta. Espero tener traído algo también para todos para debatir. Gracias. Excelente, Gabriel. Excelente. Pero esto me genera ahora otra inquietud y es la paciente que llega con una hemorragia posparto. Y yo le pregunto a Mauro, ¿cómo vamos a enmarcar este concepto de gestión de sangre o PBM obstétrico en el manejo que estamos acostumbrados en la hemorragia obstétrica? Mauro, ¿nos puedes ayudar con esto? Claro que sí. A Juan y a todos, muy buenos días. A más de las 500 personas, qué locura que están aquí acompañándonos. Un gran saludo y a Flasog, muchas gracias. Juan, ¿ves bien mi presentación? Sí, perfecto, correcto. Bueno, muy bien. Entonces, esa es una pregunta muy interesante porque el esquema de PBM es un esquema mundial recomendado por la Organización Mundial de la Salud y cada grupo poblacional le tiene que hacer su adaptación. Hoy estamos hablando de la gestante, pero hay mucha gente acá que trabaja en cirugía ginecológica, laparoscópica, oncológica, y estas estrategias de los 3 pilares y ese 4º pilar de tromboprofilaxis aplican a todos estos grupos. Entonces, este es el artículo más reciente que se ha publicado de PBM en el embarazo. Los vamos a compartir, van a quedar en el video grabado para que ustedes con calma los puedan revisar y así como Gabriel les mostró por esos códigos QR puedan ir descargando con calma toda esta bibliografía. Pero miren cómo hace ese enfoque antes del embarazo, en el momento del nacimiento y el enfoque posparto. Entonces, mi rol en estos próximos 15 minutos es contarles que en el mundo mueren
de complicaciones asociadas al embarazo cada 2 minutos mujeres, y que la estadística en América Latina no difiere mucho de eso. Y el último reporte del programa de cero muertes maternas por emergencias obstétricas de la OPS documentó que cada hora está muriendo una mujer por complicaciones asociadas al embarazo, parto y puerperio. Y de esas muertes, la hemorragia tiene una tercera parte, y las enfermedades de alto riesgo más frecuentes como la sepsis, los fenómenos embólicos y las intervenciones que se hacen para tratar de rescatar a estas pacientes de la muerte pueden coexistir también con hemorragia. Entonces es una causa fundamental que debemos tratar. Esta gráfica nos muestra claramente el rol de las intervenciones. Miren cómo más alrededor del 70% de las mujeres en embarazo, las medidas preventivas, incluido la excelente revisión que nos acaba de hacer de anemia Gabriel, son fundamentales para evitar llegar a este porcentaje de tratamiento y de rescatar a las pacientes de la zona de la muerte. Y es por eso que dentro del tratamiento preventivo, no quiero que el hecho de que estemos en PBM obstétrico nos saque del foco y mencionar 3 artículos que son fundamentales muy recientes. El primero es este artículo que introduce el concepto del cuidado del tercer estadio, o sea, da una visión más amplia de lo que es el manejo activo del tercer estadio. Esta revisión, donde hay muchos autores latinoamericanos, da la fortaleza al valor que tiene los uterotónicos, en especial la oxitocina, para la prevención de la hemorragia posparto, y analiza, basado en la evidencia, el impacto de las otras medidas. Plantea un cambio en la nomenclatura orientado hacia el concepto cuidado del tercer estadio, pero es muy interesante porque de esta manera nos dice que además del concepto de anemia, de prevención, de diagnóstico, prevención y tratamiento, antes de que llegue el momento del parto, este es un pilar fundamental. El segundo artículo es el artículo publicado en el marco del Congreso Mundial de la FIGO el año pasado en París, que es la guía de práctica de la cesárea, donde por fin la literatura obstétrica, digamos, que publica los estudios de dosis baja de oxitocina para prevención de la hemorragia posparto asociada a cesárea. Y dosis baja no quiere decir que son inefectivas, lo que quiere decir es que son iguales de efectivas, con menos efectos adversos en la madre, menos síndrome coronario, menos taquicardia, menos elevación del ST, menos náusea y vómito, y con igual efectividad. Y en este enfoque, que se llama el enfoque de la regla de los 3, dado por el grupo del doctor Sen en Harvard, pues nos muestra que además de ese enfoque de dosis bajas, seguidas por infusiones bajas, hay que pasarse rápidamente a uterotónicos de segunda línea y no seguir insistiendo con esas 30, 40 unidades de oxitocina a chorro que inestabilizan más a la paciente cuando se presenta la hemorragia y que va a llevar a mayores complicaciones. Entonces, este es un estudio que cambia la práctica, muy ganador, porque nos coloca a los grupos perioperatorios y en este caso periparto en la misma línea, y esos consensos internacionales que nosotros teníamos desde la anestesia, en los cuales ya se venían hablando de las dosis bajas de oxitocina para la contracción uterina necesaria. Miren la revisión mundial desde el 2019, pues ya es aceptado por la literatura obstétrica y va a llevar a que no tengamos peleas y que todos vamos jalando para el mismo lado, el beneficio del cuidado del binomio madre-hijo. Y definitivamente el tercer artículo es en prevención, publicado en el Journal Canadiense de Anestesia, del grupo brasilero, en el cual se evaluó en un metaanálisis la importancia del ácido tranexámico preventivo durante prevención cesárea. Y este artículo, a diferencia de lo que teníamos con el estudio de Centiles, con el estudio de Pacheco, es que incluye población de países de bajos y medianos ingresos, como lo mencionó César al comienzo. Menciona un porcentaje muy alto de población de alto riesgo, un porcentaje muy alto de población anémica, y sobre todo la colocación del tranexámico, el gramo, antes de la incisión quirúrgica, así como colocamos el antibiótico. Y este metaanálisis, que también cambia la práctica, nos muestra cómo esas pacientes que reciben ácido tranexámico no terapéutico, sino tranexámico, tienen menos casos de hemorragia posparto, menos transfusiones, menos cantidad de uterotónicos adicionales, y el metaanálisis tuvo el poder para descartar eventos adversos y eventos tromboembólicos. Entonces, nosotros lo usábamos de rutina en nuestra práctica en cesáreas de alto riesgo, población de alto riesgo que iba a terminación del embarazo como testigos de Jehová, pacientes anémicas, pacientes inmunizadas en las cuales las pruebas cruzadas no nos daba, el banco nos llamaba que no tenían unidades para tener ahí disponibles. Digamos que nos permite tener evidencia de buena calidad
para estas consideraciones profilácticas tranexámicas. Pero la pregunta y la propuesta es meternos en el pilar 2 de PBM, o sea, en la fase de tratamiento y rescate de la zona de la muerte en las pacientes de hemorragia. Entonces, en ese orden de ideas, hay que recomendar y aclarar que a finales del año pasado la Organización Mundial de la Salud publicó la guía de hemorragia posparto, y esta guía tiene dos recomendaciones grandes. La primera orientada a la estimación del sangrado en parto vaginal utilizando plásticos colectores calibrados, y un mapa mental orientado en una mnemotecnia que vamos a ver enseguida, para realizar masaje uterino durante 1 minuto mientras se obtiene la contracción uterina. Los uterotónicos, oxitocina o en su defecto en sitios de recursos limitados, misoprostol, carbetocina cardioestable, el uso de ácido tranexámico y la utilización de líquidos intravenosos y el análisis de las 4 T's para escalar la tensión, manejar y escalar la tensión. Esta guía está basada en este gran ensayo clínico publicado en New England en el 2023 que se llama el ensayo clínico EMOTIP, y básicamente pues este estudio también cambia la práctica porque incluyó más de 200.000 pacientes en países de bajos y medianos ingresos que tuvieron parto vaginal, y incorporó y comparó lo que era el manejo usual que todos harían normalmente versus esa intervención basada en el mapa mental de la estrategia EMOTIP. ¿Y qué encontró en el desenlace primario? Que era muerte, laparotomía asociada a hemorragia o hemorragia posparto severa. Pues que haciendo este algoritmo EMOTIP se disminuía de manera significativa el desarrollo del desenlace primario, como lo pueden ver acá. Entonces, con este estudio que cambia la práctica, que promueve el cambio en la guía y que está publicado ya en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo nos vamos a mover nosotros en nuestra práctica habitual, en los protocolos de PBM, en lo que hacemos habitualmente en nuestro servicio clínico, en sitios con recursos no tan limitados, pero dificultades como las mencionó César al comienzo, con una incidencia alta de cesárea, que es el común denominador en América Latina? Entonces, posiblemente vamos a tener un mayor uso y necesidad de tener plásticos colectores, tener indicadores para disparar el manejo de los protocolos de hemorragia a umbrales más bajos, desde que esta bolsa colectora empieza a tener 300 y 500 mililitros, que es la EL-EMOTIP, la detección temprana. Y vamos a ver cómo en cada una de estas letras, el masaje uterino, los oxitóxicos, el tranexámico, los líquidos intravenosos y el algoritmo de las 4 T's para diagnosticar y escalar el tratamiento y remitir a un centro de mayor complejidad, si es del caso, pues ver cómo nos vamos a acomodar. También es importante en este tema de la cuantificación para las instituciones que tenemos más recursos, ver cómo vamos a medir eso en operación cesárea. Entonces, ahora disponemos en la mayoría de la región colectores plásticos, los cuales nos permiten no solo recoger la sangre, sino poder cuantificar y poder tener esas estrategias de devolverla al paciente en lo que se llaman las técnicas de salvamento celular a bajo costo, sin necesidad de tener que disponer de equipos de hemodinámica para tener que hacer esta recolección y reuso. Y entender con la nueva literatura que estos conceptos de salvamento celular en obstetricia ya no están contraindicados, no se asocian a una incidencia mayor de embolia de líquido amniótico, y que definitivamente los protocolos están claramente definidos para poderlo tener. Entonces, se está marcando, Juan y todos, una tendencia en estos aspectos que por eso es importante mencionar. Entonces, ¿qué ha cambiado en el manejo de fluidos, en el manejo de hemocomponentes y hemoderivados? Recuerden que hemocomponentes es sangre y lo que derivamos de esta sangre. Nosotros transfundimos hemocomponentes, y hemoderivados son lo que por esos procesos son liofilizados, en especial los factores de la coagulación, en nuestro caso el fibrinógeno que utilizamos para el manejo. Y también hablar de coadyuvantes de la coagulación, en este caso como el ácido tranexámico. Ya vimos su rol profiláctico, vamos a ver ahora el rol terapéutico, y en estos 3 elementos contestar la pregunta y el objetivo que se planteó para el inicio. Bueno, entonces, el público que nos acompaña, estamos haciendo ahorita el barrido, trabajo en equipo, tenemos obstetras, anestesiólogos, personal de enfermería, personal de apoyo, intensivistas, médicos internistas, pediatras. El pilar fundamental en esta área es parar el sangrado. Nada hacemos con todas estas estrategias si cuando se presenta el sangrado no tenemos
competencias a cualquier nivel de profesión y a cualquier nivel de ubicación de la paciente para parar el sangrado. Asumiendo la premisa de que estamos parando el sangrado, tenemos que detectar esas pacientes críticas con mayor riesgo de morir. Y en eso, la utilización del índice de choque, la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, ya no encima de 1, que es lo que nos generaba la activación, sino por encima de 1,4. El desarrollo de acidosis severa, ya sea por lactato sérico o déficit de bases en los vasos arteriales, muy negativo. El desarrollo de fibrinógeno por debajo de 200, o sea, el marcador de coagulopatía más preciso que tenemos ahora es la caída en el fibrinógeno. En la población no obstétrica, la gente que no hace obstetricia, que trabaja en otras áreas, menciona fibrinógeno por debajo de 150. La embarazada se comporta como una paciente que tiene reactantes de fase aguda elevada. En este orden de ideas el fibrinógeno se eleva, entonces no podemos esperar a que caiga de 150 para las intervenciones, el punto de corte es 200. Y la homeostasis del calcio también es fundamental. Entonces, este perfil de pacientes chocadas clínicamente con acidosis, con indicadores de laboratorio clínicos de coagulopatía y con hipocalcemia severa, entran en esa configuración del diamante mortal que tenemos que intervenir. Y hay una tendencia actual, así como en preeclampsia tenemos fenotipos cardiovasculares para tratar la crisis, definir si la paciente está en un estado hipodinámico o en un estado hiperdinamico. La coagulación también tiene fenotipos y junto con estos factores que estábamos viendo acá, deterioro hemodinámico, de acidosis, de coagulopatía, hipocalcemia, se asocia el fenotipo de coagulación que tiene hiperfibrinolisis y caída marcada en el fibrinógeno, y muchas de ellas con un fenómeno que vamos a ver ahora, que es cuando se apaga, cuando se frena abruptamente la fibrinolisis. Esos fenotipos de coagulación son los que más riesgo tienen de morir y por eso hay unos cambios muy importantes que debemos mencionar. Todo esto en el contexto de trabajo en equipo y teniendo esos, lo que hemos denominado la hora dorada, donde nosotros auditamos el minuto cero cuando se declara la activación de la respuesta organizada, el código rojo obstétrico, y alrededor de los 40-60 minutos ya tenemos que estar buscando, junto con todo este manejo, el control del sangrado, que no necesariamente tiene que ser histerectomía, y hay muchas otras estrategias que los grupos obstétricos conocen y manejan muy bien. Entonces, ¿qué ha cambiado en fluidos? En fluidos ha cambiado lo siguiente. Primero, el reporte alemán de trauma mostró que cuando utilizábamos de rutina los 2 litros, en caso de choque de cristaloides, ya de manera iatrogénica llegábamos a que más del 40% de los pacientes realizaran coagulopatía ilusional. Este mismo registro documentó que cuando se usaban más de 3 litros, el 50%, y más de 4 litros, más del 70% de los pacientes realizaban coagulopatía ilusional. Nos decían que eso eran estudios en trauma, que eso no se extrapolaba a la población en embarazo, y a partir del 2016-2018 empezaron a aparecer estudios. Les voy a mostrar solo el Tempo One. Este estudio mostró cómo caía el fibrinógeno asociado a el volumen de cristaloides que se colocaban en la paciente. Y a mayor volumen de cristaloides, a mayores pérdidas sanguíneas, mayor era la caída del fibrinógeno por ese punto de corte que hemos definido que es por debajo de 200 miligramos por decilitro. Entonces hay literatura que muestra que en obstetricia el colocar 2 litros de rutina y en hacer reemplazos de las pérdidas sanguíneas con fórmulas predeterminadas, de reemplazar con cristaloides 3 veces lo que se sangra, llevan a coagulopatía ilusional y empeora los desenlaces y muerte asociados a coagulopatía severa. Otros fluidos como la albúmina, las gelatinas y los almidones no han tenido mejores desenlaces y por el contrario los almidones generan una falsa elevación en el valor del fibrinógeno medido por método de Claus a nivel sanguíneo, o sea, da una falsa tranquilidad de que el paciente puede estar bien y además, como todos sabemos, los almidones aumentaron la incidencia de falla renal y mortalidad por coagulopatía. Entonces, ni los coloides, ni la albúmina, ni las gelatinas están indicadas para el manejo de la hemorragia postparto aguda, pueden ser dañinos y se utilizan cristaloides balanceados, los más utilizados, lactato rígido, solución de Harman o suero salino que no sobrepase los 30 cc por kilo. Entonces, los fluidos son drogas, se deben utilizar y titular su respuesta. Se deben tener angiocats, accesos venosos adecuados que permitan titular bolos de no más de 300 mililitros en promedio de manera rápida. Miren que con un angiocat 18 yo puedo colocar en 3-4 minutos 250-300 mililitros y evalúo la respuesta hemodinámica y neurológica y de los parámetros de perfusión de los pacientes, ya lo vamos a mostrar cómo, pero por favor
no utilizar más 2 litros de manera rutinaria cuando las pacientes están chocadas, ni hacer cuentas para decir que si sangró 2000 centímetros hay que ponerle 6000 de cristaloides para hacer el reemplazo 3-1, porque claramente eso nos lleva a coagulopatía ilusional. Entonces, un cambio fundamental que deben tener nuestros protocolos nacionales para evitar muerte asociada a coagulopatía. En cuanto al tema de la respuesta, las tablas de las que disponemos para orientar con ayudas cognitivas esta respuesta, cuando las pacientes reciben carga de volumen, lo que nosotros debemos evaluar es si responden a ese volumen, si sube la presión, si baja la frecuencia cardíaca, si mejora el sensorio, si mejora la perfusión y el llenado capilar. Pero hay pacientes que con estas cargas de volumen van a tener 2 fenómenos. Mejoran transitoriamente, pero a los 3 o 5 minutos vuelven y empeoran, o definitivamente a pesar de esos bolos repetitivos en intervalos de 3 a 5 minutos, no hay mejoría. Yo coloco 300, otro bolo de 300, otro bolo de 300, y en 10 o 11 minutos la paciente no responde o vuelve y recae en choque. Eso es lo que llamamos las no respondedoras, y eso nos permite no hemodiluir iatrogénicamente, no llegar a esas cargas de volumen que no se hemodiluye, y definir en esos pacientes refractarios o que tienen respuesta transitoria estrategias de resucitación hemostática que requieren parar el sangrado agresivamente, y los protocolos de manejo de hemocomponentes y hemoderivados que vamos a ver a continuación. Entonces, hagan de cada dosis de carga del cristaloide caliente a 39 grados centígrados una dosis de prueba para ver respuesta a volumen, y si estos pacientes no responden a volumen o responden de manera transitoria, pasar rápidamente a estrategias de resucitación hemostática. Juan, para terminar esta fase, ¿qué ha cambiado en los protocolos de transfusión masiva? Ha cambiado mucho. Primero, los estudios europeos denominados OBS2 demostraron que la utilización rutinaria en los paquetes de transfusión masiva en gestantes de plasma fresco descongelado incrementaron todos los desenlaces adversos: sepsis, falla orgánica múltiple, neumonía, muerte, sobrecarga de volumen, SRA, o sea, asociado a transfusiones, lo que se denomina el TRALI, injuria pulmonar aguda asociada a transfusión, y el TACO, la sobrecarga de volumen. Entonces, se recomienda la utilización de plasma fresco descongelado solo en protocolos de transfusión masiva si tenemos cómo orientar el déficit de factores para poderlo hacer. Adicionalmente, los estudios del Reino Unido mostraron que la transfusión rutinaria de plaquetas no se necesitaba sino cuando las pacientes tenían o más de 8 unidades de glóbulos rojos, o un sangrado realmente catastrófico, más de 5 litros, o los fenotipos asociados a cuadros de hemorragias con patologías severas, como embolia de líquido amniótico, hemodilución severa en casos de acretismo, el abrupcio sobre todo con feto muerto, y las pacientes que arrancaban con trombocitopenia previa. Entonces, si no se dan estas condiciones, pedir una féresis plaquetaria de 10 unidades de plaquetas de rutina en ese paquete también era difícil, y no solo difícil, sino asociado a mayores efectos adversos. Como ustedes saben, el plasma fresco descongelado y las plaquetas son esos productos que se asocia a la mayor tasa de efectos adversos. Son difíciles de conseguir, no tenemos la disponibilidad de ellos. Entonces, ponerlos en los protocolos de transfusión masiva no solo pues no estaban indicados de manera rutinaria, sino que ponían a los grupos obstétricos como en dilemas éticos y morales. Decían, pues que yo no tengo toda esa cantidad para ponerla en un protocolo. Y muchas veces lo pedíamos, descongelaban el plasma, y cuando llegaba el plasma descongelado a los 40 minutos, la paciente ya estaba bien y decían, ¿qué hacemos? Y cuando no los ponían, el problema era que eso ya se había descongelado, que a quién se lo iban a cobrar. Y se los poníamos entonces porque había problema, y le metíamos todas las complicaciones que vimos. Entonces esto es realmente grave. Adicionalmente, los estudios mostraron que uno, por características clínicas y causas del sangrado, puede predecir cuáles son esos subgrupos que más se van a complicar. El subgrupo de abrupcio de placenta, de acretismo, de embolia de líquido amniótico, de esas rupturas o desgarros gigantes que no se corregían a tiempo y que llevan a hemodilución con cristaloides, esos son los pacientes que más se asociaban a hipofibrinogenemia. Entonces, hubo una tendencia histórica a cambiar esos protocolos de transfusión masiva que tenían plasma fresco descongelado y plaquetas, a privilegiar el tratamiento de la anemia aguda, siendo muy agresivos con los glóbulos rojos empacados, medir y tratar rápidamente el déficit de fibrinógeno, y si no tenemos cómo medirlo rápidamente, los cuadros clínicos y las condiciones clínicas que se asocian a hipofibrinogenemia, llevar a un reemplazo agudo del fibrinógeno, ya sea con crioprecipitado o con concentrados de fibrinógeno, y definitivamente, como vamos a ver ahora,
frenar la fibrinólisis con ácido tranexámico de manera muy agresiva en las primeras 3 horas. Entonces, en esa nueva cascada de la coagulación que tiene la hemorragia posparto, que es muy sencilla, que es ubicar esa frenada de la fibrinólisis y documentar ese fibrinógeno bajo para hacerlo, debemos utilizar en las primeras 3 horas ácido tranexámico 1 gramo, que se puede repetir a la media hora si persiste el sangrado clínico y no hay causa quirúrgica. Tener cuidado con el ácido tranexámico porque como se ingresó masivamente a los protocolos de hemorragia posparto por cualquiera de las 4 T's, se están presentando accidentes fatales porque las ampollas son muy parecidas al anestésico local que nosotros ponemos en las anestesias raquídeas. Entonces, en todo el mundo y especialmente en América Latina ha habido reportes de casos mortales de pacientes que erróneamente se les inyecta el ácido tranexámico por vía raquídea y mueren. En nuestro país, por ejemplo, cambiamos drásticamente la presentación del ácido tranexámico para que sea de otro color y se identifique fácilmente y no se confunda, pero como hay tanto desabastecimiento en toda la región, cuando se acaba alguno de estos vuelven y llegan esas ampollas que se parecen. Y es por eso que al ácido tranexámico en obstetricia actualmente se le llama ese nuevo asesino en el pueblo, porque por la amplia disponibilidad que se tiene en escenarios perioperatorios y periparto de sangrado, pues se confunde con el anestésico local. Para terminar, el fibrinógeno bajo hay que documentarlo por debajo de 200. Este es el mejor predictor, el que mejor se correlaciona con transfusiones y gravedad de la hemorragia. Es igual de eficiente reemplazarlo con crioprecipitado, que es el que más fibrinógeno tiene, o con concentrados de fibrinógeno, pero definitivamente los concentrados de fibrinógeno liofilizado tienen ventajas en cuanto a seguridad, disminución del riesgo de enfermedades, disminución de sobrecarga de volumen donde aplique y disponibilidad en sitios donde no haya bancos de sangre o puestos de sangre en vista de que esto no necesita pues ningún requisito de almacenamiento especializado. Entonces, evalúen muy bien la causa. Por lo regular, lo que les puedo decir desde la perspectiva clínica es que terminamos usando los dos, porque cuando uno pide 10, 20 unidades de crío, los bancos de sangre no tienen tanta cantidad y para uno poder corregir el fibrinógeno de manera adecuada necesita complementar también con fibrinógeno. En general, 20 bolsas de crío o 1 o 2 concentrados de fibrinógeno nos van a tener otra vez ese fibrinógeno por encima de 200, que es lo que necesitamos. Y miren cómo todo esto se cierra en la guía europea de hemorragia posparto publicada a comienzos del año pasado, donde pues cuantificamos el sangrado, hacemos un uso racional de cristaloides, mantenemos la homeostasia, reemplazamos el calcio, colocamos tranexámico y medimos el fibrinógeno. Si está bajo lo reemplazamos, pero si tiene esas condiciones catastróficas por clínica o estamos en esos sitios donde no tenemos tiempo para medir ese fibrinógeno, la disponibilidad o no nos llega a tiempo, consideramos empíricamente en el paquete transfusional, en el paquete inicial de resucitación hemostática, ese reemplazo de fibrinógeno, ya sea en concentrado o en crioprecipitado. Entonces, Juan, eso era lo que yo tenía para lo que me había solicitado en esta primera fase y podemos dejar ahí para las preguntas al final y poder avanzar con el resto del panel. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Excelente. Pero sigue. La primera buena noticia es que todo esto está grabado y lo van a poder revisar luego y vamos a poder observarlo y repasarlo después. La segunda buena noticia es que estamos llegando a 650 personas pendientes de lo que acaba de decir Mauro y de lo que nos va a decir ahora Gabriel en relación a qué vamos a hacer en el posparto con esta paciente. Ayúdanos, Gabriel, a resolver qué va a pasar en el posparto. Hola, Juan, increíble. 650 personas, es increíble. Mauricio Vasco ha dicho muchas cosas muy importantes sobre el manejo del parto, cómo es importante manejar las transfusiones, cómo eso impacta para la embarazada que está en el parto. Y ahora vamos a hablar cómo manejar la hemorragia en las pacientes que tienen una anemia después del parto. ¿Sí? Si puede ver mis pantallas. Perfecto, sí, excelente. Ok. Me gustaría hablar ahora de diagnóstico y tratamiento de la anemia postparto, pero me gustaría empezar con esta imagen. ¿Sí? Esta es la imagen de una embarazada que tuvieron un parto, ¿sí? Necesitó una esterectomía postparto por causa de un cuadro de espectro de la placenta ácreta y tuvieron una pérdida de sangre como esta, ¿sí? Una pérdida de sangre muy larga. Y si pensamos en esto,
tenemos que tomar en cuenta o cuán importante es tener una paciente sin anemia en el momento del parto o una paciente sin deficiencia de hierro. Porque si tiene, vas a necesitar transfusiones y probablemente vas a tener un shock hipovolémico. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante para nosotros tenernos en mente lo que se puede ocurrir en un parto de una paciente con anemia. Y también las pacientes van a tener pérdidas de sangre muy importantes con el parto y por lo tanto también es importante manejar la anemia después del nacimiento del niño. Bien, los objetivos ahora van a ser de la parte 2, presentar la relevancia de la anemia en la posparto, presentar los criterios diagnósticos de la anemia y la deficiencia de hierro, una vez más, y manejo y tratamiento de la anemia ferropénica posparto. ¿Sí? La relevancia se puede ser mostrando las imágenes, ¿eh? Y también es muy importante decir que casi 50-80% de las mujeres en el posparto tienen anemia. Esto es una tasa muy alta. Y si vamos a evaluar las pacientes que tenemos, que atendemos todos los días, vamos a entender que no hacemos tanto diagnóstico. Entonces, tenemos un alto subregistro para estas pacientes. ¿Sí? Y la hemorragia postparto es algo muy común. Son 14 millones de casos todos los años en el mundo. Es que causa muchas muertes porque la paciente tiene un sangrado muy masivo o tiene un sangrado muy importante, estás anémica. ¿Sí? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que la anemia en el posparto va a causar más fatiga mental, física en la paciente después del parto y vas a disminuir su calidad de vida y vas a interferir en la relación también con su hijo. Esto es importante. Por lo tanto, es importante tenernos en cuenta los diagnósticos de anemia en el posparto, que son un poco diferentes de la paciente embarazada. Esa opinión ha producido y tiene también otros estudios que apoyan esta definición que es que una paciente con hemoglobina bajo de 10 en el posparto inmediato, 24 a 48 horas, es considerado como una paciente anémica. Pero después de una semana, anemia es definida como una concentración de hemoglobina bajo 12 y después de 8 semanas, una hemoglobina, disculpa, una semana pós-parto, una hemoglobina bajo de 11. ¿Sí? Y después de 8 semanas, parece que la mujer pós-parto tiene un anemia, es cuando la mujer tiene una hemoglobina bajo de 12. Entonces, esos son puntos de acuerdo que se pueden considerar de una forma general para las pacientes, ¿sí? Y que, obvio, tiene algunos cambios en algunos guías de una forma general. Bien. ¿Debemos hacer exámenes rutinarios el posparto? Tenemos duda. Con todo, la única forma de hacer el diagnóstico de anemia posparto es también saber si la paciente tiene anemia o tiene deficiencia de hierro, si vamos a necesitar hacer o no hierro para ellas. ¿Sí? Lo que se recomienda hoy es que la medición de la concentración de hemoglobina en todas las mujeres después que tienen un sangrado periparto significativo. Entonces, las mujeres que tienen anemia, las mujeres que tuvieron un sangrado importante, en estos pacientes tenemos que hacer un hemograma para evaluar los niveles de hemoglobina. Pero si tenemos la posibilidad, sería importante también realizar en las pacientes de una forma general un hemograma y una ferritina sérica entre 4 y 8 semanas posparto para evaluar la deficiencia de hierro. Tenemos que lembrar que más de 80% de las mujeres que están en el posparto van a tener de una forma general un problema relacionado a su anemia. Eso es muy importante. Bien, y cuando tenemos una mujer después del parto con anemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a hacer la suplementación con hierro vía oral, hierro vía intravenoso o vamos a hacer una transfusión de una forma general. En general, las orientaciones, las recomendaciones que tenemos es que si la mujer tiene una hemoglobina mayor que 9, estás estable, ¿sí? La primera línea del tratamiento es hierro oral como en la paciente embarazada, ¿sí? Las mismas dosis. Pero si la paciente tiene una hemoglobina bajo de 9,
tenemos que pensar en el uso del hierro intravenoso, especialmente si tiene una necesidad de corrección más rápida. Usualmente, después del parto, la mujer tiene que hacer la amamentación, que hacer otras cosas, entonces la necesidad de corrección es rápida en este momento de la vida de la mujer. Y también si las mujeres también no tienen muchos síntomas de inestabilidad, porque si tienen muchos síntomas de inestabilidad, tienes que pensar en una transfusión, pero primero tenemos que intentar el hierro intravenoso en muchas de ellas, ¿sí? Las pacientes que van a necesitar transfusión después del parto son aquellas que tienen una inestabilidad hemodinámica, una hemoglobina bajo 7. Difícilmente vamos a tener una paciente que consigue estar bien con una hemoglobina bajo de 7 en el puerperio, entonces es una indicación de transfusión usualmente, y vamos a hacer un uso racional. Entonces podemos decir, bajo de 9, arriba de 9, vamos a usar el hierro oral. Bajo de 9, vamos a considerar como primera línea el hierro intravenoso. Y si la paciente tiene inestabilidad hemodinámica y tiene hemoglobina bajo de 7, pensar en la transfusión para mejorar la oxigenación de los tejidos. Bien, en el tratamiento, muy similar al tratamiento que tenemos con las pacientes que no están embarazadas. Entonces, para el tratamiento oral, vamos a usar las dosis tradicionales de 100 miligramos de 100 miligramos de ferro elemental una vez al día. Si quiere usar dosis más altas, ainda tenemos de 100 a 200, ¿sí? Entonces, eso es una posibilidad. Pero me gustaría hablar un poco ahora, un poco más detallado de las pacientes que necesitan el tratamiento, ¿sí? Vía intravenosa, porque cada vez más estamos usando ellos. Entonces, acá voy a usar un ejemplo de una paciente para hacer el cálculo de hierro. Como vimos antes, el cálculo de hierro necesario para la paciente puede ser por la fórmula de reposición de hierro o puede ser por las tablas, ¿sí? Que simplificadas del cálculo para carboximaltose y para desoxiderisomaltose. Entonces vamos a tener una paciente acá que tiene más, acá no era el caso, ¿sí? De ter más de 14 años, pero es importante tener en mente que las reacciones anafilácticas son raras en estos pacientes, ¿eh? Y es necesario tener un equipo entrenado con una estructura adecuada y esa paciente va a necesitar una observación 30 minutos después del término de la infusión, ¿sí? En este caso no es necesario considerar la edad gestacional porque la mujer está después del parto. Bien, vamos a usar entonces inicialmente para hacer el cálculo de la dosis de hierro intravenosa, el cálculo basado en la fórmula de Gansoni, ¿sí? El ejemplo es una mujer embarazada, una mujer en el posparto, con peso corporal de 65 kilos, una hemoglobina que vamos a usar como objetivo ahora, porque es después del parto de 12, podemos usar 11, pero podemos usar 12 también, y una hemoglobina real de 8 gramos por decilitro, que es la que tiene ahora. Y vamos a pensar en una reserva de hierro para ella de 500 miligramos. Pensando en este contexto, por la fórmula de Guancioni, vamos a tener que la necesidad de hierro va a ser 65 por lo peso corporal veces 12, que es la hemoglobina objetivo, menos 8, que es la hemoglobina real, veces 2.4, ¿sí? Y vamos a adicionar a eso 500 miligramos, que es la reserva de hierro que vamos a querer. Al final, vamos a tener, entonces, un cálculo de necesidad de hierro para esta paciente de 1.124 miligramos. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso en la paciente que tenemos que hacer el hierro intravenoso, definir la dosis de hierro, ¿sí? Esa es la fórmula de Gansoni, sirve para todos. Con todo, si ustedes van a usar, ¿sí? El hierro carboximaltose o el hierro deritomaltose, ustedes tienen la posibilidad de usar las tablas simplificadas. En estos casos, si vemos acá, vamos a usar, por ejemplo, el cálculo del hierro carboximaltose. La paciente tiene una hemoglobina bajo de 10, está entre 35 y 70 kilos. Entonces, va a usar una dosis calculada de 1.500 miligramos de hierro carboximaltose, ¿sí? La misma cosa para deritomaltose, la mujer después de estar teniendo una hemoglobina bajo de 10 y tiene un peso corporal entre 50 y 70 kilos, entonces la dosis para esta paciente es 1.500 miligramos de hierro de deritomaltose, ¿sí?
Com estes dados, podemos, então, definir qual é o tipo de hierro intravenoso que vamos usar. Temos a possibilidade de usar o hierro sacarato, o hierro carboximaltosa ou o hierro isomaltosa. Bien, para o hierro sacarato, vamos usar a forma de Ganzoni. E para ela, vamos ter, então, a mulher do exemplo, tem uma necessidade de 1.124 miligramas. Como uma ampolha de hierro sacarado, por lo menos em Brasil, tem 100 miligramas, vamos necessitar para fazer suplementar a reposição de hierro para esse paciente de 12 ampolhas, ¿sí? Pero temos que lembrar que en estos casos, la paciente que tiene hierro sacarado, la dosis máxima recomendada por infusión es 200 miligramas, ¿sí? Y la infusión toma 1 a 2 horas en general. Entonces, esta paciente va a necesitar 6 infusiones de 200 miligramas, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que no se puede hacer más que 600 miligramas de hierro sacarado por semana. Entonces, esa es la condición si vamos a usar vamos tratar una paciente con hierro sacarado. Bien. Pero se a paciente vai usar hierro carboximaltosa, sim, podemos usar aquele cálculo que a necessidade de hierro vai ser 1.500 miligramas, basado na tabla simplificada desta mulher. Sim, en este caso, vas necessitar 3 ampolhas de 500 miligramas. Por lo menos em Brasil, cada ampolha tem 500 miligramas de 10 ml. Sim? Então, vamos fazer 3 ampolhas com uma infusão de 15 a 30 minutos. Contudo, a dose máxima por infusão desta paciente é 1.000 miligramas ou 20 miligramas por quilo. Neste caso, a dose que a paciente tem que fazer para fazer a reposição de ferro é 1.500 e, em el caso, 1.500 dividido por 65 vai dar 23 miligramas por quilo. Então, esta paciente vai necessitar fazer uma segunda dose. Sim, e como vai ser? Se as doses totais são maiores que 20 miligramas por quilo, que é o caso da paciente, ou maior que 1.000, dividir as doses com uma semana de intervalo. Então, vamos fazer a primeira dose com 1.000 miligramas e vamos fazer a segunda dose 7 dias depois com 500 miligramas. O tempo de infusão aqui é muito menor, 15 a 30 minutos em geral. Em el caso que vamos usar a hierro derisomaltosa, que tem as ampolhas de 500 miligramas ou 1.000 miligramas, ¿sí? E que também aqui vamos considerar uma necessidade de hierro de 1.500 basada em sua tabla simplificada, vamos necessitar 3 ampolhas, ¿sí? De 500 miligramas, neste caso. A dose máxima recomendada para estes casos também são 1.000 miligramas ou 200 miligramas por quilo de infusão. Como esta paciente tem uma dose de hierro maior de 20 miligramas por quilo, vamos ter que dividir também a aplicação de hierro intravenoso. Vamos fazer 1 grama na primeira semana e depois de 7 dias fazer outros 500 miligramas, como recomenda o consenso de la FLASOC. Bien, e como fazer o seguimento de estas pacientes? Lo mismo, ¿sí? Hierro bioral, repetir el hemograma 4 semanas después. Hierro vía intravenosa, usualmente también 2 semanas después para ver cómo está aumentando la hemoglobina. Considera el aumento de la hemoglobina de por lo menos 1 a 2 gramos por decilitro a cada 4 semanas. Y siempre tener en cuenta que es necesario mantener la reposición en el postparto, usualmente 2 a 6 meses, o por lo menos 2, 3 meses, para reponer el estoque de hierro. Y tenemos que lembrar que después se usa el hierro intravenoso, no debemos hacer concomitante el hierro oral y debemos usualmente tomar 4 semanas para empezar el hierro oral para estas pacientes para no tener, ¿no? En general, para atender las recomendaciones en general. Bien, entonces, llegando a la parte final, a mensajes finales de la anemia postparto. La anemia afecta a muchas mujeres en el postparto, la mayoría de ellas. Medir el hemograma, más los niveles de ferritina sérica entre 6 y 8 semanas pós-parto puede ser una estrategia muy buena para las mujeres después del parto, pero para aquellas que tienen anemia o tuvieron un sangrado importante, tienen que hacer también tomar la medida del hemograma después del parto en las primeras 48 horas también para ver cuál es el impacto de la anemia. ¿Sí? Tenemos que siempre recordar
que el tratamiento de la anemia postparto reduce la fatiga física, sí, e incrementa el malestar y baja la calidad de vida de estas madres, si no es tratada. Entonces, el tratamiento va a reducir la fatiga y va a mejorar en mucho la calidad de vida de estas nuevas madres y va a también mejorar la interacción entre madre y hijo y su bienestar en general. Gracias, Juan. Espero que te haya ayudado a esclarecer la duda. Excelente. Mientras hemos abordado hasta ahora los 3 pilares fundamentales de esta gestión de manejo, pero creo que nos tenemos que acercar. Ya va, Gabriel, no te apagues todavía, porque tengo una pregunta mientras Mauro se prepara, para hablarnos del 4.º pilar, hablando de tromboprofilaxis. Y Gabriel, rápidamente, alguien nos pregunta sobre hierro intramuscular para pasar al 4.º pilar. La recomendación es hacer el hierro intravascular, no intramuscular. ¿Sí? Perfecto, gracias. Hay varias inquietudes en relación al hierro intramuscular y por eso quise hacer la interrupción y aclararlo de una vez. Bien, Mauro, creo que nos queda algo por abordar muy importante. Tenemos los 3 pilares. Hay un 4.º pilar, Mauro, ¿y en qué consiste? Bueno, Juan, esto está muy bueno, hombre. Vamos en una secuencia muy lógica y tenemos ya a esa paciente que sangró en ese posparto, en ese poscesárea, que no se nos murió, y da mucha rabia y mucha tristeza cuando mueren de complicaciones infecciosas o complicaciones trombóticas, o sea, haber hecho tanto para sacarla de esa área de rescate de la muerte, de la hemorragia, y que por elementos no asociados a tromboprofilaxis, a manejo de la anemia posparto y a manejo de prevención y tratamiento de la infección después de esta noxa se nos vaya a morir. Entonces, se propone un 4.º pilar en la tendencia de gestión de la sangre en obstetricia, en el PBM. Es un concepto novedoso, que es la prevención de toda esa activación endotelial que lleva a fenómenos trombóticos. Entonces vamos a ver esta gráfica. Juancho, ¿me confirma si se está viendo la gráfica, por favor? Perfecto, sí. Bueno, muy bien. Entonces esto, me disculpan que esté en inglés, pero básicamente resume lo que traíamos. Los pacientes sangran. Estamos manejando los cristaloides de manera racional, no más 2 litros, no más 3:1. Damos tranexámico de manera temprana en las primeras 3 horas en todos los protocolos. No esperamos resultados de hemoglobina para poner sangre, o sea, nos vamos con glóbulos rojos empacados de manera muy agresiva en ese choque amenaza la vida. Medimos rápidamente fibrinógeno y calcio y lo reemplazamos si estamos en sitios de bajos recursos o no tenemos cómo hacerlo, lo hacemos de empírico muy asociado a la causa de las condiciones de la paciente. Pero miren cómo en esa fase donde la paciente se controla el sangrado por toda esa respuesta endotelial y de respuesta al estrés, empieza el riesgo de trombosis. Entonces, lo que hemos denominado de la hemorragia de la trombosis. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, hay un limbo en el cual la paciente tiene plaquetas bajas, tiene pruebas de coagulación alteradas, donde uno dice, yo no le puedo poner tromboprofilaxis farmacológica, esta paciente me va a sangrar más si yo le pongo una heparina bajo peso molecular para prevenir ese riesgo. Entonces, ahí las medidas mecánicas son fundamentales. Las medidas de compresión graduada y la compresión intermitente es fundamental. Por favor, no coloquen vendajes. Yo sé que la gente que coloca vendajes lo hace con una buena intención porque dice que no tiene compresión neumática intermitente y no tiene medias antiembólicas, pero las complicaciones que hemos visto por presión y por daño isquémico de los vendajes compresivos como una medida no son eficientes y causan más daño. No hay manera con un vendaje de dar los gradientes de presión que tienen las medias que ya vienen diseñadas para eso. Entonces, las medidas mecánicas son fundamentales para, mientras la paciente está en coagulopatía, ir contrarrestando el efecto de esta trombosis que puede haber sobre todo en los miembros inferiores.
¿Y cuándo definir cuando la paciente ya puede empezar a recibir tromboprofilaxis farmacológica? Entonces, cuando ya las plaquetas están por encima de 75.000, 80.000, se corrigió el sangrado clínico, tenemos corrección de esas pruebas de coagulación y de los perfiles en las pruebas viscoelásticas, pues tenemos que decidir iniciar con esa forma farmacológica. Entonces, aquí la recomendación es ¿cuál? Es tener guías, tener protocolos en nuestro país, Colombia. La Universidad Nacional, el Grupo Cochrane y la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia FECOLSOB adaptó la guía británica y desarrolló una guía clínica para la prevención de eventos tromboembólicos durante gestación, parto y puerperio. Y en la parte de puerperio define muy bien este elemento de utilizar las medidas mecánicas tromboprofilácticas, medidas de compresión graduada, compresión neumática intermitente o las dos, y define los tiempos de seguridad para iniciar las heparinas de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada. En general, una paciente que está 12 horas después de ese cuadro agudo y no sigue sangrando y no tiene alteraciones en sus pruebas de coagulación, iniciamos heparinas de bajo peso molecular profiláctica entre 6 a 12 horas, anticoagulación full con estos agentes en 24 horas, pero si tenemos duda de que pueda resangrar, las heparinas de bajo peso molecular no tiene cómo medir su efecto ni cómo revertirlo adecuadamente. El sulfato de protamina solo revierte un 60% de las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, en esos escenarios periparto y perioperatorios, lo que utilizamos es heparina no fraccionada, el licamine, la heparina sódica convencional, que sí la podemos medir con un PTT y es revertida completamente por el efecto del sulfato de protamina. Entonces, eso es un mensaje importante para llevar para que no nos retrase la instauración de medidas tromboprofilácticas. Hablando de guías y protocolos, además del ejemplo de nuestro país, quiero traer otro ejemplo. Yo hice pues mi pasantía de anestesia obstétrica con el grupo del Clínica en Barcelona. Este grupo, como ustedes saben, tiene todo muy bien protocolizado. Entonces, cuando uno va al banco de protocolos que se pueden descargar gratis, entonces tiene claramente que de acuerdo a la gente que se tenga, las dosis de acuerdo al peso, el peso es muy importante en el embarazo por el volumen de distribución de estos medicamentos y los tiempos seguros para instauración post y en el contexto pues perioperatorio y periparto para los abordajes neuroaxiales, el contexto pre. Siempre que haya catéteres epidurales para retirar en estos contextos de sangrado periparto, por favor pregúntele al grupo de anestesia. Para el personal de enfermería que acá y los colegas obstetras hay unos tiempos de seguridad. Entonces, les pedimos el favor que nos consulten para que no se vaya a retirar ese catéter del neuroeje en un paciente coagulopático y haya una complicación grave que es el hematoma epidural y eso se asocia a paraplegia o déficit neurológico persistente si hay hematoma epidural que no se drena en 4 a 6 horas. Entonces, les pedimos este favor grande en ese contexto. Y para terminar, Juan, derivado del trauma, nosotros extrapolamos obviamente de la hemorragia posparto muchas cosas del choque hemorrágico del trauma. Un 20 a 30% de los pacientes que están gravemente coagulopáticos y mueren tienen un fenómeno que se llama, que es el freno o el arresto de la fibrinolisis. Y entonces al frenar esta capacidad intrínseca que tiene el organismo y que genera como respuesta fisiológica paralizar los coágulos, puede aumentar la incidencia de fenómenos tromboembólicos y de muerte y falla orgánica múltiple por microtrombos. Este fenómeno del shutdown de la fibrinolisis es lo que sustenta el porqué en todos los protocolos donde se usa ácido tranexámico para tratamiento de los cuadros hemorrágicos agudos, el beneficio se ve en las primeras 3 horas, porque luego de las 3 horas es donde viene este fenómeno de freno, de apagamiento de la fibrinolisis y el utilizar ahí tranexámico podría llevar a empeorar los fenómenos trombóticos. Entonces aquí la recomendación grande para los grupos obstétricos que están hoy conectados es ¿cuál? Estamos felices poniéndole tranexámico a todo y no nos fijamos cuál fue la hora cero. Aquí trabaja mucha gente que recibe pacientes remitidas muy graves de otras instituciones. Si yo trabajo en una institución de alto nivel y la paciente me llegó 6 horas después de una remisión, ya pasaron esas 3 horas donde tiene mayor beneficio el ácido tranexámico y en esos centros de excelencia y de remisión hay que tratar de hacer un manejo guiado por pruebas viscoelásticas, por pruebas de coagulación que nos permitan definir exactamente cuál es el perfil, el fenotipo de coagulopatía que tiene este paciente para poder hacer las intervenciones.
Creo que estamos muy liberales en tranexámico, reitero, ante cualquier sangrado no masivo, pongámosle tranexámico. Ahora que apareció la indicación de uso profiláctico, pues ni me quiero imaginar cómo ir a hacer eso, pero tenemos que ser muy racionales porque aunque este medicamento se demostró seguro, se ha demostrado seguro en ese rango de las primeras 3 horas de haber iniciado el cuadro de hemorragia posparto, para que tengamos eso bien claro. Si no, tratar de hacer un manejo guiado. Entonces, para cerrar, como les mostré ahora, miren que en el posparto, Gabriel nos acaba de dar una excelente disertación de lo que es el manejo de la anemia posparto, pero miren cómo la tromboprofilaxis también es fundamental y se asocia a lo que hemos pues denominado en nuestro grupo ese cuarto pilar de PBM, y los instamos a que tengan protocolos instaurados que les permitan tomar decisiones racionales y si no se puede colocar fármacos, utilizar durante ese limbo, ese periodo, medidas mecánicas, medidas de compresión neumática con compresión neumática intermitente para proteger a esa paciente mientras se puede instaurar la tromboprofilaxis y evitar estas complicaciones trombóticas severas. Y tener mucho cuidado con la hora cero de la hemorragia para definir muy bien el intervalo de mayor efectividad del ácido tranexámico que damos terapéutico, recordando que podemos dar 1 gramo y ese gramo puede ser repetido en 30 minutos si persiste una causa que no sea susceptible de tener alivio quirúrgico. Entonces esos eran, Juancho, los elementos. Creo que vamos muy bien de tiempo. Brutal la asistencia y no, nada, muy atentos para cualquier pregunta o duda que tengan el grupo de panelistas y participantes y asistentes. Bueno, quiero en primer lugar agradecerles a todos en nombre de FLASOG y del Comité de Mortalidad Materna, porque la experiencia nos dice que ya después de media hora empieza a salirse la gente y resulta que aquí se sigue sumando gente y seguimos por encima de 600 personas. Hay gente conectado de diferentes partes de Latinoamérica. De hecho, de Venezuela están los principales residentes de los principales hospitales conectados en este momento. Pero surgen varias inquietudes y una de ellas creo que nos las puede responder el uso de etamcilato. ¿Alguna experiencia? Yo quiero ir con esa porque digamos que hay muchos coadyuvantes de la coagulación cuya evidencia es pobre o no es fuerte para hacer recomendación de uso en escenarios perioperatorios. Y el etamcilato es uno de estos. Nosotros no utilizamos etamcilato, no está indicado en ninguno de los escenarios de prevención y tratamiento. Entonces la recomendación es no utilizarlo y apegarnos a las recomendaciones internacionales que hemos mostrado el día de hoy y sobre todo enfocar nuestros gastos hacia medicamentos que tengan evidencia demostrada y sobre todo seguridad. Excelente. Una pregunta muy buena. ¿El esquema o el orden del paso de los hemoderivados? ¿Cuál va primero, cuál va segundo? El orden. Entonces, como hoy replanteamos ya el uso rutinario de descongelar plasma fresco y poner plaquetas, digamos que lo que hay que poner es parar el sangrado, poner tranexámico, glóbulos rojos para el manejo de la anemia aguda, 2 a 4 unidades, sin cruzar, 0 negativo, y ver dónde estoy y cómo está la paciente. Si tiene ese índice de choque mayor a 1,4, calcio bajo, fibrinógeno bajo, hipotermia, todo eso que nos las enfoque en esos fenotipos de muerte, pues tenemos que poner fibrinógeno y el fibrinógeno lo ponemos con crioprecipitado o con factores liofilizados de fibrinógeno. Entonces, mira que el orden pasa ya a un segundo lado porque tenemos es tranexámico, no hay duda, glóbulo rojo no hay duda para el manejo de la anemia y lo que tenemos que hacer es la gestión para disponer en nuestros centros de crioprecipitado y de cómo reemplazar el fibrinógeno, el concentrado de fibrinógeno. ¿Qué bueno hay con el crioprecipitado? Que se descongela más rápido que el plasma fresco descongelado. ¿Qué hay de malo, además del riesgo biológico? Que cuando lo ponemos por las venas, se tapan muy fácil esas venas y por lo regular cuando estamos con accesos venosos limitados, esa vena que estamos utilizando para crío tiene que ser el mejor acceso, la vena 14 o 16, y estar muy pendientes porque puede que se nos tape por las características que tiene el crío. Entonces, ante los cambios que hay ahora, Juan, y para la persona que hace esa muy buena pregunta, creo que nos volvemos muy racionales con eso. Ya esperaremos otras condiciones para definir si se necesitan las plaquetas o no.
Segundo punto, si es una paciente con un síndrome GEL con 30.000 plaquetas que va para cesárea, esa paciente necesita plaquetas es en la inducción anestésica para poderla llevar a cirugía. Entonces, definitivamente ahí estamos colocando las plaquetas en el marco de ese contexto para poderlo hacer. Si estamos en hemorragia aguda y la paciente tiene 30.000, 20.000 plaquetas por un dengue o por una coagulopatía severa de otra etiología, pues ahí hay que colocarlas en la medida que tengamos la disponibilidad. Entonces esa pregunta era muy relevante cuando nos llegaba a nosotros ese paquete transfusional con todo al mismo tiempo y teníamos que definir por qué queríamos empezar. Yo empezaría glóbulos rojos, siempre el crioprecipitado primero y después guiado a las condiciones de la paciente definiría plaquetas y plasma para factores. Sí, bueno, y aquí alguien pregunta respecto al crioprecipitado, 20 unidades. 20 unidades que fue la dosis que se comentó, es necesario siempre esa cantidad para lograr la corrección de fibrinógeno mayor a 200. Gabriela, hay fórmulas. Nosotros desde el punto de vista obstétrico, nuestro grupo es muy pragmático. Entonces, si tenemos monitoría viscoelástica, si el parámetro de monitoría viscoelástica, en este caso el ROTEN, el A5 del FIBTEN es menor a 12, pero está entre 7 y 12, colocamos 10 unidades, 10 bolsas. Si está por debajo de 7, colocamos 20 bolsas. O su equivalente en concentrado de crioprecipitado, 1 o 2 gramos. De la presentación que más tenemos, que en nuestro medio es el Fibriga. Pero tú vas a hacer también, como nos explicó Gabriel, existen unas fórmulas y las puedes sacar de ahí. Lo mismo, entonces, si esto lo llevamos a valores de fibrinógeno por Claus, es entre 100 y 200 y por debajo de 100, que es el equivalente en pruebas viscoelásticas. Entonces, nosotros tratamos de hacer un abordaje muy pragmático en esos casos porque la comunicación con el banco de sangre es fundamental y pedir las cantidades suficientes para sacar a la paciente coagulopatía es necesaria. Ahorita les comparto por el link del chat de aquí de la plataforma los cálculos con las fórmulas para eso. Gabriel, ¿algún comentario al respecto? Creo que estás perfecto. Mira, Mauricio, alguien pregunta. Mauricio, me gustaría hacer una pregunta. ¿Puedo, Juan? Sí, claro. Cuando se usa el ácido tranexámico en la forma profiláctica y la embarazada tiene una hemorragia, por ejemplo, un acretismo placental, ¿cómo hacer las dosis subsecuentes? ¿Solamente una? Muy bien, Gabriel. Entonces vamos con el entorno ideal. Con este estudio que les mostré de tus colegas brasileros, uno tiene en este momento evidencia de buena calidad para suministrar 1 gramo de ácido tranexámico antes de la incisión para esas cesáreas de alto riesgo. Una paciente con ácreta, una paciente con testigo de Jehová, bueno, todas las que mencionamos, gemelar con amnionitis, lo que definamos de alto riesgo. El estudio dice que para todas nosotros seguimos fortaleciendo como esa estrategia cesárea en paciente de alto riesgo. Pero la pregunta tuya es muy buena porque dice, y sangró y le puse ese gramo profiláctico, ¿qué hago? Entonces, yo trabajo en un centro donde tiene monitoría viscoelástica, yo en esa paciente haría un ROTEM, evaluaría el A5 del EXTEM, y ahí si ese A5 del EXTEM está prolongado, colocaría una dosis adicional de ácido tranexámico. Si no tengo ROTEM, colocaría empíricamente la dosis de tratamiento, porque todavía estoy dentro de ese rango terapéutico y estoy en esas primeras 3 horas que sé que no hay tanto riesgo de que haya shutdown de fibrinolisis. Pero esos serían mis elementos en esos pacientes que no salen en los artículos, donde día a día tomamos las decisiones. Entonces eso haríamos nosotros. Gabriel, muy buena pregunta. Otro gramo. ¿Y cuánto tiempo después del evento agudo haces la biometría, la hematología para conocer cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito? ¿Cuánto tiempo después? Bueno, en la fase aguda, digamos que eso ya se estudió, hay estudios en obstetricia de cuáles son las maneras de medir hemoglobina para considerar confiables. Entonces está pues la muestra de hemoglobina que hacemos por una tecnología que se llama para monitorizar al lado de la paciente, que es lo que sale en todos los protocolos europeos, que equivale a la que nosotros hacemos en gases arteriales y utilizamos en cirugía de alta complejidad, en cirugía cardio, trasplante, cirugía ortopédica mayor, etcétera. Entonces, ese nivel de hemoglobina, que si el paciente está muriendo, nosotros no lo tomamos para transfundir, pero luego en las transfusiones lo vamos haciendo,
Juan, es muy variable, cada media hora, pues en general en esa fase aguda somos muy liberales pidiendo los valores. ¿Qué salió en los estudios? Que todas las variables que miden hemoglobina en escenarios de hemorragia aguda no son confiables y no se correlacionan con los niveles séricos. Hay muchos aparatos que miden la hemoglobina extrapolada en tiempo real por mediciones derivadas de la onda de pulso, de la oximetría. Y recientemente una doctora muy buena de Estados Unidos se fue a hacer una pasantía a Harvard y midió específicamente eso y vio que con las tecnologías que había no le salía. Entonces, digamos que pues hay que seguir investigando. Fue duro tener ese resultado. Siempre hay que manejar las tendencias, pero el mensaje es en la fase aguda muy agresivo con la transfusión de glóbulos rojos, tomas de laboratorio que reporten inmediatamente o de las máquinas de gases en los componentes que denominamos el iStat, que tienen lectura inmediata en los equipos que tenemos ahí en sala de operaciones y en la UCI. Y en la fase aguda medir fibrinógeno y calcio. Siempre. Después tiene utilidad, después de ocurrir la fase aguda, el fibrinógeno y el calcio, ¿tendría alguna utilidad? Nosotros tenemos unos parámetros de seguimiento en UCI cuando llegan, que son mantener esos parámetros. Si el paciente ya se estabiliza, tiene dosis bajas de vasopresores, se controla el sangrado activo, empezamos a hacerlo cada hora, cada 2 horas y lo vamos espaciando. Pero ya es un manejo siguiendo las metas de coagulación. Por lo regular, el lactato lo medimos cada 2 horas, lo vamos espaciando 4 a 6. Es que en la máquina de gasas arteriales nos sale todo eso, Juan. Entonces, ahí tenemos la medición de la hemoglobina, del lactato, del calcio ionizado. Y ahí lo vamos chequeando rápidamente. César, ¿alguna pregunta? No, quería así, primero recordar que este webinar está grabado y queda grabado en la plataforma de Flasoc. Estoy feliz por la participación activa que ha tenido la gente. Hemos tenido gente conectada desde Florencia, Italia, de Qatar. O sea que tenemos gente del mundo que está viendo esta presentación y estamos felices porque así ha sido. Creo que hemos completado hoy una parte importante de ese manejo para esas pacientes que hoy podrían mañana evitar morir después que todos tenemos estos armamentos tan excelentes que han dado estos dos excelentes amigos, Mauro y Gabriel. De verdad, muchísimas gracias. Juan Andrés, a ti, gracias por la coordinación. De verdad que como Flasoc estamos muy felices de lo que ha pasado aquí en esta mañana. Así que muy agradecido. Definitivamente la gente no se quiere ir, seguimos con 600 personas. Y lo que yo decía al principio, esta es parte de esa pieza, de ese rompecabezas que a veces nos falta para colaborar y contribuir en la disminución de la mortalidad materna. Nuevamente, en nombre de la Federación Latinoamericana, del comité que me toca dirigir, muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Mauro, gracias, César. Ha sido una excelente contribución para Latinoamérica y yo estoy seguro que inmediatamente esto se va a poner en práctica y va a contribuir, como dije anteriormente, de manera positiva en la disminución de la mortalidad materna. Esto está grabado, lo pueden nuevamente revisar. Mauro y Gabriel, su comentario final para despedirnos. No, Juan, el tiempo no nos da, pero todas las preguntas que hay ahí, estas son mis redes. Bienvenidos, todas las preguntas que tengan. El material está también compartido en las redes. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues me siento afortunado de hacer parte de la familia Flasoc, de aquí en Colombia de FECOLSOC, como miembros de los grupos de apoyo a los tetra, que son los líderes naturales de este proceso, muy contentos de poderlos apoyar siempre. Entonces, ahí están mis redes, todas las preguntas que quieran y ahí las podemos ir resolviendo y les enviamos la bibliografía. Y dejo espacio también para que Gabriel nos deje sus contactos, porque ese tema pues de anemia es muy importante y el cálculo es muy importante para la utilización, sobre todo el hierro parenteral. Muchas gracias. Bien, me gustaría agradecer por la invitación de participar de un webinar tan importante como es, porque se habla de un tema que es muy relevante a todos, ¿sí? Es un tema que hacemos parcialmente en el embarazo, en el posparto. Y me gustaría también señalizar la importancia de estar atento para la anemia,
en el parto, estar atento para las estrategias de reducción del control del sangrado multidisciplinario en el parto y también para el tratamiento de la anemia y la deficiencia de hierro en el posparto. Son muy importantes para garantizar un cuidado de calidad para nuestras mujeres. Excelente. Bueno, feliz sábado a todos. Muchísimas gracias y estén atentos a las redes sociales de FLASOC para nuestro próximo evento. Doctor, su Sí, saludo final. muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a los panelistas por las excelentes ponencias, al doctor Mauricio, al doctor Gabriel, al doctor César. Vale otra vez en nombre del Comité Científico felicitarlos. Gracias al doctor Juan Andrés por la moderación y coordinación realmente excelente del curso. Fue muy dinámico cómo manejó. Por eso le agradezco en nombre del Comité Científico, a él como coordinador del Comité de Mortalidad Materna de FLASOC. Y por último, invitarles, antes de despedirles, para estos webinars que son quincenales. El próximo va a ser las perlas en el trauma perineal severo, un punto a punto en el oasis. Creo que también es un tema bastante interesante y va a ser el sábado 18 de mayo. Así que les esperamos nuevamente a todos con estos webinars quincenales que organiza el Comité Científico de FLASOC. Que tengan un buen sábado y Gracias, una Carlos. excelente Muchas jornada. gracias, Carlos. Hasta Muchas luego. gracias, Juan. Gracias. Gabriel, nos vemos en Guyana. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo, Chao. amigo. Gracias Hasta luego. nuevamente. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Saludos. Nos vemos. Mira, tenemos Chao, un chao. saludo de Qatar para despedirnos. Desde Qatar nos están viendo. Desde Qatar y desde Italia, de Europa, o sea, trascendimos Latinoamérica y eso quiere decir que la calidad de los webinars son altas. Hasta luego a Gracias. todos. Feliz día. Felicidades. Chao, chao. Gracias a